Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Aranza y estamos con Damaris. El día de hoy, bueno, es el primer día en el podcast que se trata de... Bueno, prácticamente de chismes laborales. Esto más que nada lo estamos haciendo gracias a ustedes que nos han brindado demasiadas preguntas en nuestras redes sociales de Global Touch. Vamos a hablar de un chismecito laboral, de una experiencia de una persona que nos compartió. Vamos a cambiar obviamente detalles de la historia porque pues todo esto es anónimo y tenemos pues que proteger justo a las personas que se atreven a compartir las historias con nosotros, que es súper importante que no paren de hacer eso para que podamos abordarlos de la parte profesional, de recursos humanos, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que proceder, y en específico vamos a abordar el tema de la NOM 035 y de las altas en el Seguro Social con los salarios correctos y los salarios que se ofrecen por parte de la empresa. Ok, el día de hoy nos compartieron una historia muy interesante que yo creo que bastante de los profesionales que van empezando, pues obviamente se van a sentir identificados hasta cierto punto con esta historia. Espero que no tantos, pero lamentablemente pues pasa también, ¿no? Esta historia no la comparte X persona, no vamos a mencionar nombres por justo la protección de datos y que es anónimo. Y bueno, el tema de hoy trata sobre historias laborales y le pusimos como título Cuando el ambiente se vuelve tóxico. Entonces, ¿de qué trata la historia, Ari? Bueno, esta historia nos la comparten y tenemos que dejar en claro que los nombres que vamos a mencionar van a ser modificados o vamos a abreviarlos con alguna letra súper no existente dentro de la historia original. ¿Vale? Bueno, esta historia se trata de una empresa no familiar, y sí voy a hacer mucho quote, no familiar, que pues realmente sí es una empresa familiar, ya que nos presenta que los dueños de la empresa son pareja y el hijo de ellos es parte de la empresa hermana de esta empresa mencionada. Vamos a ponerle empresa A y la empresa hermana B, para más sencillo. La empresa A tiene los dueños que son pareja, la contadora es su sobrina y pues eso deja en claro que sí es una empresa familiar. Aquí el sobrino también es el director de recursos humanos y pues es muy complicado, ¿no? Consideramos que la NOM 035 se implementó en el 2019, entonces sí tiene más de 7 años. En ese entonces el trabajador no estaba protegido. Exactamente. Realmente no hablamos mucho del antes de la NOM 035, que es sumamente importante, porque realmente sigue habiendo, no puedo decir que no, definitivamente sigue estando presente el daño o el riesgo psicosocial por la no implementación de manera correcta de la NOM 035, pero en ese tiempo pues era muy normal, ¿no? O sea, era muy normal que sí hubiera un tipo de maltrato tanto como verbal, psicológico, abuso de poder, y obviamente esto recae en la NOM 035, que es parte de la historia, ¿no? Vale. Que nos comparte. Y según esta historia, ¿cuáles fueron las primeras red flags que el empleado se dio cuenta que tenía la empresa? Lo que nos comparte esta persona es que todos los empleados de manera de rango gerencial o dirección eran familiares. Ese fue como los primeros red flags que podemos notar. Obviamente no es en todas las empresas, pero en esta empresa pues sí es algo muy citado porque no querían ni dar un ascenso a otra persona que no fuera familia y no daba ningún tipo de apoyo a los demás empleados, ¿no? Entonces sí se veía una inequidad cuando veías a los familiares como el hijo, ¿no? El hijo que tenía la empresa B, que era la empresa hermana, y se apoyó sin que tuviera ningún plan, ni pies ni cabeza los planes. De hecho, por eso quebró, ¿no? O sea, es un detalle como... Más que nada que no hubo asesoramiento, ¿no? De su parte para poder llevar a marcha. Que eso es demasiado importante, yo creo. Más que nada porque cuando tú quieres poner una empresa no es nada más decir, voy a poner mi empresa de elotes y yo voy a hacer todo. O sea, sí lo puedes hacer, claro que sí, pero si es un buen proyecto, es muy importante que conozcas todos los trámites, todos los pasos seguros y legales para que precisamente no llegues a este tipo de cosas. Y si te agarras de la familia que ya lo hizo o así, no es necesario, o sea, o bueno, no sé, ¿tú qué piensas? Definitivamente es algo que sí necesita asesoría, más porque en México hay muchísimas regulaciones a seguir. O sea, hay demasiadas cosas que debemos de aplicar de una buena manera, tanto como procesos, políticas, reglamento interior de trabajo, la NOM 035, cuántos empleados vas a tener, si necesitas de aplicar la entrevista, médico, psicólogo, obviamente pues es muy importante todo esto, y las empresas que menos se asesoran más lo necesitan a veces, ¿no? Lamentablemente. Y sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay empresas que vienen a abrir, o sea, que de repente abren una de elotes, ¿no? Vamos a poner ese excelente ejemplo.
abren una empresa de lotes y en ningún momento aplican políticas, en ningún momento buscan las bases que debe de tener como recursos humanos, legal, contable, fiscal, todos esos detalles tan importantes que a veces lo dejan pasar y pues obviamente no hay una asesoría correcta, ¿no? O sea, no, ya sea los proveedores no dan esa asesoría, lo cual pues obviamente afecta a las empresas nuevas de una manera impresionante. Claro, entonces no lo hagan en casa. Creo que aquí aplicaría justo lo que está muy en trend, ¿no? El escuchamos pero no juzgamos de, y me quedé, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado, exacto. Sí, sería muy bueno para el siguiente. Sí, el siguiente podcast. En ese caso aplica muchísimo porque fue uno de mis primeros trabajos, y a todos nos ha pasado de, voy a ganar experiencia y pues me quedé 2 años, ¿no? O me quedé 1 año, o me quedé 5 años porque pues ganaba muchísima experiencia, pero pues sufría maltrato psicológico, presión, abuso de los horarios. O sea, yo hablo de los abusos de horario de, trabajaba a diario 5 horas extras, en ningún momento se pagaron, tal, ¿no? O sea, recordemos que eso es dentro también de la regulación que debe de tener cada empresa y que los jefes también respeten, ¿no? Y bueno, en este caso, como lo mencionas, ¿qué tipo de maltrato fue el que llevó o precisamente está avalado esta norma? Justo en esta historia nos comparte X que tanto como los dueños como los gerentes tenían un tipo de abuso tanto verbal y físico, o sea, no era nada más como alguna mención, no, era de manera directa. Mencionaba un ejemplo, vamos a empezar a leer un poco porque no queremos también como perder la raíz de la historia, que es súper importante que pues respetemos para que ustedes también nos sigan compartiendo. Es una empresa que mencionaban que no era familiar, como ya lo compartimos, pues los dueños eran pareja, el hijo que era dueño de la empresa B o director general de la empresa B, pues todavía estaba estudiando en la universidad, de hecho. El sobrino era el gerente de recursos humanos, sobrina era la contadora, y justo nos aclara que pues la NOM 035 todavía no estaba ni siquiera en el mapa, ¿no? Entonces, obviamente, pues no había ni siquiera manera de una obligación por parte del patrón, ni manera de reportarlo, los abusos, ¿no? Aquí, bueno, nos comparte X que tenía una compañera que la capacitaba, que era parte justo del equipo de recursos humanos, y esta persona se dedicaba igualmente a parte de recursos humanos, trabajaba con la parte operativa y pues siempre basándose en una relación súper profesional y basada en el respeto con los chicos, con los equipos y con los empleados, ¿no? Imagínate qué complicado también como recursos humanos que tú vivas ese tipo de abuso por parte de tus jefes y tengas que mediar, tú recibas ese tipo de abuso y que aparte tengas empleados que administrar y tú no sigas. Eso es lo bonito, ¿no? Que me encantó de esta historia, por cierto, muchas gracias por compartirla, que pudiste mediar esta parte de, sí, yo recibo la violencia por parte de mis jefes, pero con los empleados yo no voy a hacer, o yo no voy a seguir el patrón, que es súper fuerte, ¿no? Y es algo muy bonito que nos comparten, porque ellos no tienen la culpa, ¿no? Al final del día. Y justo es lo que nos aclara esta persona, ¿no? O sea, con los empleados siempre se les dio atención por medio de respeto, siempre nos apoyaban mucho. Cuando había algún problema, pues hasta ellos se daban cuenta que todo venía por parte de dirección y no por parte de las chicas que trabajan en la parte de recursos humanos, ¿no? También nos comenta que cuando le ofrecen un mejor puesto, mejor puesto, porque justo nos aclara que fue mismo salario, pero mejor puesto y en otra ciudad. La mueven a la empresa hermana, que es justo con el hijo de los dueños, y que era un desastre. ¿Por qué? Porque pues los hijos del hijo del director, de los dueños, tenían la empresa hermana sin pies ni cabeza. Los planes pues obviamente no iban a funcionar, los proyectos pues no iban a durar porque realmente fracasaron todos. Y esta es como el detalle que nos comparte, porque obviamente pues también tenemos que respetar la confidencialidad, ¿no? Cuando la empresa hermana quiebra, la empresa B, se regresa esta persona a la empresa A, que es donde empezó a trabajar. Cuando regresa se dio cuenta que pues se habían mudado de edificio, porque se entera, chismecito laboral, ahora sí viene esta parte, se entera que los intentaron embargar. La razón, no me sorprende realmente, tenían algunos problemas con el IMSS. Resulta que a todos los empleados los tenían reportados con el salario mínimo. Eran alrededor de 400 empleados. Imagínense cuánto no pagaba el IMSS. O sea, si el IMSS, ¿cuánto no se les pagaba? Era salario mínimo, mencionas, ¿no? O sea, está penadísimo. Está horriblemente penadísimo, ¿no? Y sobre todo con IMSS. Aquí en México, con IMSS no te metas.
100%, o sea, Ni de con verdad. el SAT. No, el SAT ni se diga. O sea, si tú como empresa, bueno, que yo sé que Ari, que es la más profesional en estos ámbitos, cabe destacar, cuando no te dan prestaciones como se debe y te dan de alta con el salario mínimo, siendo que tú ganas más, obviamente se le considera una evasión de impuestos por la empresa. Entonces, si un empleado se da cuenta que tú como empresa no estás haciendo las cosas bien, según yo sé, no sé, aclárame Ari, que puedes meter una denuncia, ¿no? Ante el IMSS, ¿no? Sí. Y esto hace que te salgan auditorías carísimas por parte de la empresa. Y multas. Multas muy, Sí. muy altas. Sí, no sé, yo no sé cuánto, porque no me ha tocado, pero pues sí, me imagino. Esto depende de cuánto tiempo llevan sin pagar correctamente. Obviamente, si es una evasión, como lo compartes, es una evasión, 1, 2, depende de cuánto tiempo llevan sin pagar de manera correcta. Y obviamente, pues también, aparte de las multas, tienen que pagar la diferencia que no habían pagado. Entonces, pues obviamente todo esto se multiplica. Aquí, por ejemplo, que nos comparten, ¿no? O sea, eran como 400 empleados. Imagínate qué tanto dinero era o cuánto tiempo llevaban sin pagar para que mejor dieran de baja o evitaran toda situación con el IMSS y se mudaran. Dices que 400 empleados, ¿verdad? Sí. Horrible, horrible. Es muchísimo dinero, son muchísimos empleados afectados aparte, porque obviamente pues cada empleado tenemos, y hablo de todos porque todos somos empleados, ¿no? Tenemos las cuotas que aportan al Infonavit, o sea que a muchos empleados nos dan oportunidad o les dan oportunidad de comprarse un departamento, construir con Fonacot o algunas otras cosas. Entonces sí es súper importante que con el IMSS no nos metamos porque todas esas cuotas les dan oportunidad a los empleados de poder cotizar al 100% con su salario y eso es súper importante porque obviamente no es lo mismo cotizar con 20,000 pesos que con 8,000 y tantos, ¿no? Que es el salario actual. O sea, no es lo mismo, obviamente, porque te quitan la cotización de tu salario real y eso afecta a todos. Obviamente, ayuda a las empresas y eso también es una asesoría que necesitan las empresas, ¿no? O sea, de qué es lo que sí deben de hacer, cómo lo deben de hacer, y justo porque también deben de reportar todo al 100%, ¿no? De manera correcta. En la historia justo mencionan que pues 400 empleados no estaban reportando al 100%, que estaban reportándolos con el salario mínimo, lo cual pues es súper complejo, se mudan y esta persona regresa a la empresa A y se da cuenta que está súper mal la situación, porque obviamente pues la empresa B pues es dependiente financieramente de la empresa A. Entonces obviamente pues cuando la empresa B no tiene planes aterrizados, no tiene planes que funcionan, pues obviamente se va a la quiebra y la empresa A pues también es afectada, ¿no? Y bueno, nos cuenta esta persona que se mete a estudiar una certificación y un diplomado en fines de semana con su compañera. Aquí empieza lo más interesante, chicos. Cuando estamos en una empresa donde no te apoyan profesionalmente y no te apoyan de, vas a estudiar fines de semana o fuera del horario laboral, porque obviamente también tenemos la obligación como empleados a respetar el horario, ¿no? Eso es una, pero también cuando te ponen bloqueos, eso es una súper red flag. Obviamente, si ya estás trabajando de lunes a viernes, como ¿por qué van a cambiar el horario de lunes a sábado? A menos que sea como, o sea, obviamente todas las empresas pueden cambiar como el horario sin que superen las horas permitidas por la ley que se debe de elaborar a la semana. Eso es súper importante, porque si tú ya estás trabajando, por ejemplo, 46 horas o 40 horas o las 48 horas acorde a la ley, pues obviamente si te incrementan un día, no pueden superar las 48 horas. O sea, eso es súper importante, pero es meterme un poquito más en los detalles. Okay. A lo que me refiero que es que si trabajamos de lunes a viernes y yo me meto a estudiar, por ejemplo, ¿no? Una maestría, un diplomado, una certificación, en fines de semana, que la empresa llegue y diga, bueno, es que, ¿qué crees? Yo sé que estás estudiando, como en esta historia, yo sé que estás estudiando una certificación, pero los estudios no sirven de nada. ¿Para qué te vas a meter a estudiar? Eso no sirve absolutamente nada. Necesitas más experiencia que estudios. Ambas ya tenían, pues, obviamente, su titulación y toda la carrera. Obviamente querían sumar a su preparación profesional, a toda esta parte del conocimiento, y los dueños no querían que siguieran estudiando en estos temas, ¿no? Entonces llegó un punto donde las presionan tanto a dejar la certificación y el diplomado que quieren hacerlas firmar un documento donde es que todavía me choquea el atrevimiento de estos jefes, ¿no? Las quiere hacer firmar un documento donde aceptan el cambio de horario de lunes a sábado que habían aceptado hace un mes para que fuera de manera inmediata.
obviamente en la regulación viene, la ley sí dice que te tienen que avisar con un tiempo para que puedas organizarte, ¿no? Alguna modificación de horario. En este caso les estaban dando una hoja donde decía que habían aceptado el cambio de horario hace un mes para que pudieran hacer el cambio de manera inmediata. Y obviamente esto pues presionando a estas personas en abandonar los estudios, que era fin de semana. Posterior a ello, obviamente, ninguna de las dos firmaron, y estas personas pues siguieron estudiando. Al haberse negado los dos, pues obviamente la empresa pues no pudo haber hecho nada, porque pues uno, no te pueden dar un documento firmado con una fecha anterior. Una modificación de cualquier cosa, cuando te afecte, obviamente pues no. O sea, si vamos a hacer alguna modificación, bueno, te sientas a platicar, a revisarlo, pero no con fecha anterior, ¿no? O sea, es súper importante eso. Eso no está bien. Y también, esa es una asesoría legal, también de recursos humanos, o sea, es algo importante que debe de ver en todas las empresas, ¿no? Y bueno, posterior a este documento que les querían hacer firmar, también el gerente de recursos humanos, que era el sobrino de los dueños, no olvidemos ese detalle, le echaba la bolita a esta persona porque no enviaba la información en tiempo, porque no se compartía la información a los clientes. Entonces, obviamente, pues eso provocaba roces entre esta persona y el gerente. Y cuando salía de la oficina, le aventaba engrapadoras o perforadoras. O sea, ¿cómo? Persona. Sí, o sea, cuando esta persona salía de la oficina del gerente, le aventaba engrapadoras o perforadoras. O sea, el gerente a la persona. Ajá. O sea, nada más porque salía y... Sí. O sea, tú pon, yo tengo una... O sea, yo quiero entender esa escena, porque me encanta entender. ¿Sí? Sí, está un poco... Bueno, muy... Literal, era de que llegaba y decía, bueno, ya me voy, y se enojaba porque se iba y le aventaba las engrapadoras, ¿o...? Como nos lo explica a detalle, a ver, vamos a compartir la escena porque sí está súper intensa, o sea, sí me imagino la situación. Cuando el gerente le preguntaba acerca de la información que esta persona le tenía que mandar, pues obviamente el gerente se hacía el loco y decía como, no, es que X no me lo ha mandado, es que esta persona no me lo ha mandado. Entonces, cuando esta persona le decía como, ah, no, sí te lo mandé, o sea, sí te lo he mandado, checa tus correos, tienen 8 días ahí, o sea, ya tenía días con la información, y el gerente pues obviamente no checaba su correo, parece que no hacía su trabajo, no hacía su trabajo, es algo, una realidad aquí. Se molestaba porque obviamente evidenciaba que la responsabilidad recaía en el gerente y que esta persona no mandaba la información al cliente, ¿no? Entonces, cuando salía la persona, nuestro compatriota que nos está compartiendo aquí la historia o el chismecito, le aventaba engrapadoras o perforadoras, o sea, como que terminaban de hablar, salía y le aventaba las cosas. O sea, ya hasta había violencia física. Sí. O sea, eso porque yo sé que eso ya está considerado violencia física. No, sí, totalmente. O sea, 100%, ¿no? Física. O sea, si yo me enojo contigo, te voy a aventar una engrapadora, Dante. Nada, ¿es cierto? Broma. Ya con esto que me cuentas, querida Ari, dime, para profundizar un poco más. Antes que nada, la primera pregunta, ¿sí se terminó saliendo de ahí ese chico? O sea, cuenta de que... Sí, se salió, o sea, sí nos contó su historia feliz, que encontró un muchísimo mejor trabajo, con muchísimo mejor paga, porque aparte sí nos platicó que su salario era muy bajo para todo lo que hacían, y pues se salió, sí, encontró una muchísimo mejor compañía donde lo valoraban. Qué punto muy importante, que si ustedes nos comparten sus historias en redes sociales, nosotros les vamos a hablar directamente y vamos a querer así especificaciones. No les vamos a, o sea, no vamos a querer que casi qué calzón tenían, pero sí nos gustaría que por favor nos cuenten. Es que así pasó aquí con esta persona que acabo de destacar, ¿no? O sea, de que le estábamos preguntando, ¿y luego qué hiciste? O sea, porque nos gusta el chisme, la verdad. Bueno, sobre todo a mí, ¿no? Entonces, más que nada es eso. A mí me encanta poder conocer los detalles porque obviamente también podemos abordar muchísimo más temas de manera profesional, y la parte también que podemos ayudar, ¿no? A los chicos, a las chicas, bueno, a todas las personas que nos están escuchando, y aparte de qué manera puede ser el approach o la solución, ¿no? O sea, creo que cuando empezamos a trabajar, y sí me siento identificada, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado, cuando empezamos a trabajar y estamos verdes y decimos, bueno, lo hacemos por la experiencia, porque quiero ser profesional, porque quiero ser exitoso, de repente si aguantamos ciertos aspectos que dices, ciertos tratos que dices, que igual en otro video podcast vamos a hablar así a detalle de sus derechos. Personita que nos compartió esto, muchísimas gracias por contárnoslo. Ahora sí, Ari nos va a especificar y nos va a cubrir con la famosa NOM 035 o la norma 035. Cuéntanos. Esta es una belleza, sinceramente. Creo que es una NOM que tanto como apoya a las empresas como apoya también a los empleados. Creo que es algo muy bueno que se haya aplicado. ¿Por qué?
porque tanto como los empleados como el empleador tiene que investigar, ¿no? O sea, eso sí es súper importante que lo dejemos en claro. La NOM apoya a los empleados que están siendo, pues, como en esta historia, ¿no? La NOM 035 se enfoca en el riesgo psicosocial que tienen todos los empleados, ¿no? También los líderes, obviamente. Todo empleado, ¿qué nivel o qué tipo de riesgo psicosocial se tiene? Obviamente este se aplica o se puede aplicar en una empresa de manera diferente dependiendo de cuántos empleados tienen. Entre mayores, pues mayores medidas se deben de tener. Se puede contar con un psicólogo, con un médico, con un equipo bastante fuerte para que puedan identificar cualquier situación, ¿no? Obviamente esto depende. ¿Por qué? Porque si tienes de 1 a 15 empleados, de 1 a 10 empleados, pues no va a ser la misma medida que se debe de aplicar para 200 empleados, 400 empleados, ¿no? Esto es súper importante, se los vamos a compartir yo creo que en otro podcast a detalle. Pero bueno, recordemos que la NOM 035 se implementó y se aprobó y se procedió con toda la información en el 2019. Se dio tiempo para la aplicación, se dio tiempo para la regularización de las empresas, que fue súper importante. Y esta es que sea algún tipo de riesgo psicosocial, estrés del trabajo, estrés por razones de trabajo, estrés por razones de violencia, como esta historia que nos comparte. Como el de las grapas. Sí, efectivamente. Obviamente, pues yo creo que esta persona sí tenía estrés postraumático o algo. En verdad no me estoy burlando, es algo en serio. ¿Por qué? Porque al final del día, tanto tiempo con abuso, pues obviamente sí deja un estrés, sí puede llegar a afectar mucho a esa persona, ¿no? Ahora, en este caso, la NOM 035, ¿qué es lo que hace? Se hace una entrevista, se hace un reporte y obviamente viene una investigación, ¿no? O sea, no es algo importante de entender que cuando se hace un reporte en la NOM 035, sí se tiene que hacer una investigación, ¿no? Porque obviamente pues también cuando se implementó hubo abuso de los reportes de la NOM 035 y cuando se hizo investigación pues había personas que reportaron solo como por revenge, por venganza o por como pues desesperación con sus líderes, y hay personas que sí hicieron el reporte de manera positiva y que sí estaba pasando algo, ¿no? Obviamente esto es súper importante, o sea, toda información y todo reporte sí se investiga, sí se revisa, sí se analiza de manera profesional, anónima y por un equipo súper seleccionado de la compañía. Obviamente todo es anónimo, depende si ustedes no lo quieren hacer anónimo, lo pueden hacer no anónimo, eso es súper importante, ¿no? En este caso, ¿qué fue? Pues obviamente vemos violación de la NOM 035, violación también, pues, de todo tipo, ¿no? O sea, del abuso de poder, riesgo por estrés, por violencia, ¿no? Esa parte de la NOM 035. Obviamente, como lo mencionamos a detalle hace ratito, el IMSS, ¿no? La parte del IMSS y no dar de alta a los trabajadores con el salario real que tenían, pues obviamente afecta tanto como a los empleados como a los empleadores. Por eso es tan importante una asesoría en muy buen momento, una asesoría de cómo se debe de implementar, cómo se debe de dar de alta a los empleados, tanto como para los extranjeros como para las empresas que vienen pues empezando, ¿no? O sea, que están empezando, es súper importante que conozcan las regulaciones y cómo se deben de hacer las cosas. En el IMSS se debe de dar de alta con el salario pues real, o sea, si estoy ganando 10 pesos, se da de alta con 10 pesos, con 100 pesos, 100 pesos. O sea, obviamente no por debajo del salario mínimo, porque pues eso ya también encontramos una irregularidad, ¿no? Por eso tenemos un límite mínimo del salario, porque se debe de respetar. Y por eso es tan importante que pues siempre se reporten los salarios reales, ¿no? Si no lo hacen, como lo mencionamos anteriormente, pues vienen multas, embargos, demandas y demandas también de los empleados, ¿no? O sea, esto sí es algo que sí o sí se debe de asesorar las compañías, cómo lo deben de hacer, etcétera. Y bueno, esa es la parte profesional del chismecito laboral. Si se identifican con alguna de estas partes o de esta historia que se ha venido desarrollando, háganoslo saber, coméntenos en nuestra barrita de abajo, ahí pueden comentar lo que ustedes quieran, síganos para más temas en los que podamos ayudarles. El próximo video podcast va a estar dirigido específicamente a los trabajos tóxicos, pero con el escuchamos pero no juzgamos, por favor. Vamos a estar poniendo en redes sociales, en Instagram sobre todo, una cajita de preguntas y respuestas basadas en esto, para que también aparezca en nuestro video podcast su historia y sepan qué hacer al respecto, ¿no?
Recuerden que somos una empresa dedicada a la consultoría de recursos humanos y precisamente a este desarrollo para que las empresas puedan tomar los mejores pasos, sobre todo aquí en México, y poderse dar de alta y dar de alta a sus trabajadores de la mejor forma posible. Creo que sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por vernos y por favor síganos, conózcanos. Gracias por estar aquí, Ari. Nos van a ver un poquito más seguido. Muchísimas gracias por su tiempo a todos. Espero que les haya gustado la historia. Denos sus comentarios si quisieran que los abordáramos de diferente manera o qué más quisieran que abordáramos de manera profesional, de la manera, obviamente estos chismecitos profesionales, de estos chismecitos laborales, pues a nosotros nos ayudan para que abordemos la parte de también nosotros en qué podemos ayudarlos como empresa, de qué manera podemos asesorarlos. Las empresas familiares, o sea, no solo son empresas familiares, obviamente. Es una historia que nos llegó de una empresa no familiar, pero pues esto puede pasar en cualquier tipo de empresa y obviamente pues para eso estamos aquí, ¿no? O sea, para que podamos apoyar a cualquier tipo de empresa, tanto como la asesoría, la mejora, la implementación, el desarrollo, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos todos esos servicios y tenemos nuestra cajita de preguntas, dudas, respuestas, de todo lo que quieran saber. También se va a agregar nuestro número de WhatsApp, en donde también pueden solicitar alguna cotización. Nosotros estamos dispuestos a ustedes y pues muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Adiós, gracias por ver.